Ya, entonces estamos viendo transformar Laplace, vimos la definición, indiqué lo que significaba ser una función de orden exponencial. Básicamente es que no crece más rápido que una exponencial positiva. O sea, esta función se puede ir al infinito, entonces. ¿Okay? Pero, claro, este término que está aquí, en la definición de la transformada Laplace, ¿cierto? Este que está aquí, es lo que se conoce como un núcleo. Es contra lo que yo integro la función a la cual yo le quiero calcular la transformada, ¿cierto? Entonces, yo tengo una función f que tiene ciertas propiedades, en particular que sea de orden exponencial, y al multiplicarla por este núcleo que está aquí, en el caso de que la f no crezca más rápido que una exponencial, entonces esta exponencial que está acá, que es negativa para ese positivo, modera el comportamiento de f en infinito y hace que esta integral converja. Eso es todo lo que yo necesito. Eh, claro, esta es la explicación que di ayer, ¿sí? Y entonces la transformada de Laplace tiene que entenderse como un operador, una función de funciones, si ustedes quieren. Es una función que toma una función f, esta aquí, yo le entrego la función f, y esta L, que está aquí, me entrega otra función que yo la entiendo como una función, digamos, eh, para, o sea, entiendo la variable S como la variable de la nueva función transformada, de la función transformada, exactamente, eso. ¿Sí? Entonces, eh, es natural cambiarle el nombre a la variable independiente de la función nueva, porque en estricto rigor no tiene nada que ver con la variable original de la f. ¿Sí? O sea, sería muy, no quiero decir tonto, pero sería muy poco útil llamar a la variable nueva como t igual, porque aquí en la fórmula queda menos t por t, una cosa muy rara, f de t, y entonces habría que diferenciar que esta es la t de la variable nueva y esta es la t de la variable de la función antigua, lo que no tiene ningún sentido. Entonces yo le cambio, ¿sí? Voy a cambiar la transformada en el fondo, tomo una función f, definida en 0 infinito, perdón, r, toma esto completo, ¿cierto? Y lo integra contra ese núcleo, lo que me entrega una función de S, lo que me entrega una función de S. Entonces esto determina una nueva función que generalmente esto yo le llamo, se le llama f mayúscula para diferenciar la función transformada. Entonces f mayúscula va a ser la transformada de f en S, la transforma en una función f desde un cierto S0 en infinito hasta R, que es la función transformada. ¿Profe? Entonces, sí, ¿Y de qué nos sirve así transformarla para cambiar la variable así? ¿De qué? vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿sí? Entonces, cambia función en funciones, ¿ya? Ahora, las funciones que me interesan son las funciones para las que esto tiene sentido, ¿ya? Entonces, la función f tiene que tener cierta regularidad, digamos, continua o continua por trozo, y tiene que tener un compartimento en infinito, porque esta es una integral impropia en infinito. Necesito que converja. ¿Ok? Y claro, en principio no se ve la utilidad, pero vamos a verlo al final de esta clase. Entonces, eh, calculemos algunas transformadas, ¿sí? Entonces, ejemplo, calculemos algunas transformadas a mano. Ejemplo, entonces, consideremos sea f, la función f de t, igual a la función 1, para todo t mayor o igual que 0. Es una función constante igual a 1. Entonces, voy a calcular la transformada de Laplace de f. Transformada de Laplace de f en S es por definición,
la integral entre 0 e infinito de exponencial de menos st por f de t de t. Aquí no he hecho nada, simplemente escribir la definición. Y entonces aquí yo reemplazo el valor de f. F es la función constante igual a 1. Entonces lo reemplazo aquí. Y me queda simplemente esta integral, que es lo más amable que hay. Entonces esta integral que está aquí es menos 1 sobre s, exponencial de menos st, para entre 0 e infinito, ¿cierto? Porque esta es la primitiva del integrando. Y entonces si s es positiva, entonces cuando t tiende a infinito, esto tiende a 0. Y evaluado en t igual 0, esto son la evaluación en t, ¿cierto? Esto es para t igual infinito, esto es para t igual 0. Y entonces en 0 es el único que aporta, y entonces esto me queda 1 sobre s, que está definida para las s positivos. Entonces, la transformada en este caso, déjenme colocarlo a este lado de acá, la transformada, ¿sí?, toma la función constante igual a 1, esta es la f original, esto vale 1, y la transforma a través de L, ¿sí?, el operador L, en la función 1 sobre S, que es así. Este es f de t igual a 1, y esta es, vamos a llamarle con f mayúscula, vamos a denotar la transformada, esta va a ser f de s No igual le a 1 carga sobre s. la batería. La Solo batería, carga la poco. batería. Ya. Al Ay, punto. Entonces, quiero que quede claro entonces que la transformada toma funciones y me entrega otra función. Entonces yo puedo evaluar la transformada en s igual a 1, por ejemplo, vale 1. Pero, y en cualquier s positivo, digamos, ¿sí? Entonces está definida para s positivo. Otro ejemplo, este es un ejemplo simple, ¿cierto? De cálculo simple. Otro ejemplo. No quiero estar integrando por parte mucho, pero vale la pena hacerlo una vez. Entonces voy a tomar ahora f de t igual a t, ¿sí?, para t mayor o igual que 0. ¿Sí? Fíjense, bueno, por supuesto esta función está definida en todo R, pero en el caso de las transformadas lo que me interesa es el valor en el eje positivo. Porque en el fondo lo que vamos a hacer, la utilidad, o sea, cómo lo vamos a usar la transformada, es sobre problemas de valor inicial, donde el valor inicial está en t igual 0. Entonces, por eso cambiar la variable t, porque tiene una interpretación de tiempo. ¿Ok? La variable independiente original. Calculemos esta otra. Entonces, f de s, en este caso, va a ser la integral entre 0 e infinito, exponencial de menos st por t de t. Entonces, integro por parte una vez, ¿cierto? Al integrar por partes, quiero derivar este. Entonces, esta es la que integro. Entonces, me queda t por exponencial de menos st sobre s, que es la primitiva, ¿cierto? Esta la primitivizo, esta la derivo. Entonces primero va esta sin derivar y la primitiva de esta, que es esto, ¿cierto? Entre 0 e infinito, menos la integral entre 0 e infinito, ¿cierto? Aquí integré por partes. Integración por partes. Y aquí me queda v de u, ¿cierto? Entonces me queda menos con menos me queda más 1 sobre s, exponencial de menos st por du, ¿cierto? Donde du es la derivada de t, entonces me queda dt. ¿Ok? Entonces aquí lo mismo, al evaluar, oye, ¿qué cosa ahí? Entonces al evaluar aquí, no sé por qué quedó pegado eso ahí, al evaluar aquí en t igual a infinito, ¿sí?, el t tiende a infinito, pero la exponencial tiende a 0. Este es un límite de tipo L'Hopital, ¿cierto? Infinito por 0. Pero la exponencial no hay no hay ninguna potencia que le gane a la exponencial. Eso es lo que uno concluye el curso cálculo 2, ¿cierto? Yo puedo echar a pelear este exponencial con una potencia gigante, t a la 100, y le va a ganar igual. En el sentido de que va a hacer converger a 0 la expresión. Entonces cuando t tiende a infinito, esto es 0. Y cuando t vale 0, esto es 0.
porque vale, ahí se evalúa t igual 0 aquí, y aquí en t igual 0 vale 1, y ese estoy suponiendo lo positivo. Entonces este término se anula, esto es 0, y este tengo que integrarlo otra vez, pero es la misma integral de antes. Esta. Entonces me arroja otro 1 sobre s, y entonces el resultado es 1 sobre s cuadrado. Entonces en este caso, la función original, esquemáticamente, la función original era f de t igual a t, y a través de la transformada de Laplace encontré como la función transformada es 1 sobre s cuadrado. Entonces, es así, f de s es igual a 1 sobre s cuadrado. Entonces, fíjense que esta función que está aquí tiende a infinito, y la transformada tiende a 0 en infinito, cuando s tiende a infinito, su variable. Fíjense que esta función está definida en 0, vale 0. Mientras que la transformada aquí no está definida en 0. De hecho, tiene una asíntota vertical en 0. ¿Bien? Aquí la función era constante, tiende a 1 en infinito, por supuesto, mientras que su transformada tiende a 0 en infinito. De hecho, se puede probar una propiedad bien conocida de la transformada de Laplace, digámoslo así, dice sea f de 0 infinito en R de orden exponencial, entonces f de s, que es la transformada de f en s, tiende a 0 cuando s tiende a infinito. Esto se puede ver aquí, una propiedad que se puede demostrar. La primera propiedad, todas las transformadas que yo puedo calcular tienden a 0 en infinito, en la nueva variable. ¿Sí? Y voy aquí, ¿sí? Hay una lista de transformadas conocidas, entonces podemos enlistar algunas transformadas notables. Que son un ejercicio, digámoslo así. Entonces aquí voy a hacer una tablita, ¿cierto? Aquí está la función original f, y aquí está su transformada, f de s, su transformada L de f de s. Entonces hay algunas que vimos. Entonces cuando f de t vale 1, vimos que la transformada es 1 sobre s. Y cuando f de t es una potencia, t a la k, con k natural, entonces, bueno, aquí está f de s, Este es f de s. F de s tiene una formulita que es hacer la integración por parte recursivamente, entonces queda k factorial sobre s a la k más 1. Claro, fíjense que cuando acabamos de calcular a mano, cuando k vale 1, ¿cierto? Aquí, t a la k con k igual a 1, y nos dio 1 sobre s cuadrado, que coincide con este valor que está acá. ¿Cuál es la transformada de la exponencial? Cuando tengo f de t igual a e a la at con a en r, que es de orden exponencial, por supuesto, entonces la transformada f de s es 1 sobre s menos a, para s mayor que a. Esto es para s positivo y esto es para s positivo. Mientras que las trigonométricas, f de t igual coseno de at y f de t seno de at con a en r en ambos casos. Entonces en este caso f de s es, ¿cómo este es? S sobre s cuadrado más a cuadrado. Esto es para todo s. Y para el seno f de s es a sobre s cuadrado más a cuadrado. Esto para s en r. Se pueden calcular, Estas son menos, esta es directa, esta es menos evidente porque hay que integrar por parte 2 veces, hay que usar una pequeña recurrencia, un pequeño truco. ¿Okay? Pero esto está a todos lados y ustedes lo pueden calcular. ¿Okay? Y estas típicamente se asumen como conocidas. ¿Sí? Se asumen como conocidas.
¿ya? O sea, como que uno, claro, no se necesita calcular esto después de de algún tipo de práctica, ¿ya? O sea, ya se asume como conocida. ¿Tienes alguna pregunta? Profe, ¿Duda? ¿puede volver a la página anterior, por favor, un poquito? ¿Está bien? Noten que, bueno, Sí, ahí sí. noten que esta propiedad se cumple en cada uno de los casos. Es evidente en cada uno de los casos. Cuando S tiende a infinito, todas estas tienden a cero en infinito. ¿Ya? Otra linealidad, otra propiedad. Linealidad de la transformada. O sea, si yo tengo, si f y g de 0 a infinito en R son de orden exponencial, entonces la transformada de f más, de hecho la transformada de lambda o alfa f más beta g en S es igual a alfa transformada de f en S más beta transformada de g en S. ¿Sí? Y esta propiedad, esta propiedad de linealidad se hereda directamente de la linealidad de la integral, ¿cierto? Es un ejercicio muy simple. Entonces, en particular, entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la transformada de 3t menos 5 exponencial de 2t en S, yo ocupo la fórmula de linealidad, entonces esto es 3 transformada de t en S menos 5. En realidad el 5 se parece al S, voy a tratar de ser más... 5 transformada de exponencial de 2t en S. ¿Cierto? Y ahora voy a la tablita, porque estas son conocidas. Entonces yo sé que la transformada de t es 1 sobre s cuadrado. Entonces aquí me queda 3 sobre s cuadrado menos 5, y la transformada de la exponencial es 1 sobre s menos a, donde a es el parámetro o el coeficiente que acompaña a la variable independiente en la exponencial. Aquí es 2, entonces me queda 5 sobre 1, o mejor dicho, 5 sobre s menos 2. Ese es un s y el otro es un 5. ¿No? Este es un 5. ¿Ok? Entonces ya empezamos a acumular algunas cositas para poder calcular cosas más elaboradas. ¿Sí? ¿Ya? Y bueno, está el concepto de antitransformada. ¿Ya? Entonces diremos, o digámoslo así, sea f de, bueno, sea f de un cierto dominio, sea f de un cierto dominio, de un cierto intervalo i subconjunto de R en R. Entonces diremos que f de 0 infinito en R es la antitransformada de f mayúscula si simplemente la f chica es la transformada, la f grande es la transformada de la f chica. Para todo S en I. ¿Ya? Y eso lo anotamos, y esto lo anotamos, y lo denotamos como f chica de t
es igual a la antitransformada de f grande en t. Me devuelvo. ¿Ya? Entonces, en particular, esta tabla se puede leer como antitransformada, digamos, de derecha a izquierda. Entonces, la antitransformada de 1 sobre s es 1, la antitransformada de 1 sobre s menos a, el exponencial de at, etc. ¿Ya? Ok, y bueno, hay que tener un poquito de cuidado, un poquito en este caso de la antitransformada, porque la antitransformada no es única. ¿Ya? Entonces, una observación, lo coloco como una observación, pero en realidad es un teorema. Se tiene el siguiente teorema de Lerch. Dice lo siguiente, que si f y g, ¿sí?, de 0 a infinito en R son de orden exponencial, es decir, la transformada está bien definida, son de orden exponencial, y la transformada de f en S es igual a la transformada de g en S, ¿sí?, para todo S en un cierto intervalo I, entonces f es igual a g, salvo en punto de discontinuidad. De f y g. ¿Ya? Suena un poco, ¿cómo decirlo? Suena un poco atemorizante, pero en realidad es un detalle en términos prácticos para nosotros, porque en el fondo yo podría tomar la función, por ejemplo, yo podría tomar la función en los ejemplos anteriores, yo podría tomar la función aquí, la función constante igual a 1, ¿cierto? Esta tiene transformada 1 sobre s. Yo podría tomar la siguiente función, por capricho, básicamente. Podría tomar la función que vale 1 en todos lados, salvo en 2, que yo, por alguna razón, la función vale, en 2 vale, no sé, 4 aquí. Es una función discontinua. Ahora, si ustedes miran esto, ustedes dicen, ya, yo puedo calcular esta es una función de orden exponencial. ¿Eh? Es discontinua, pero es de orden exponencial. Entonces yo le puedo calcular su transformada. Al calcularle su transformada, este punto, la integral no la ve. No cambia nada. Entonces la transformada de esta función, que está levemente modificada en un punto, es exactamente la misma que la función original. ¿Sí? Entonces estoy diciendo, tengo dos funciones que tienen la misma transformada. Cuando yo me devuelvo a través de la antitransformada, esto es devolverse, ¿cierto? ¿Sí? Podría haber tenido esta función como la función original a la que le calculé la transformada, pero son prácticamente la misma función que esta, salvo esta pequeña discontinuidad. ¿Sí? Entonces, grosso modo, aquí lo corrijo, entonces, grosso modo, ¿qué es lo que me dice este teorema? Entonces, en la práctica, al tener que la transformada de una función f es lo mismo que la transformada de otra función g, entonces uno aplica formalmente antitransformada y concluye que f es igual a g. ¿Okay? Es decir, así lo vamos a usar en la práctica. ¿Sí? Pensando de que f y g son continuas, porque fíjense que si f y g son continuas, no hay punto de discontinuidad, entonces son iguales. ¿Ok? Y en el caso en que haya alguna discontinuidad, vemos, o sea, miramos el representante continuo de la función. Entonces, insisto, la función idénticamente igual a 1 y la función que caprichosamente saltó ahí, tiene una discontinuidad, tienen la misma transformada, y cuando yo me devuelvo, lo veo como antitransformada, o sea, me devuelvo, entonces las veo como la misma función en el fondo. Esta discontinuidad aquí es muy débil
no alcanza a ser observado por la integral. Distinto a una discontinuidad, digámoslo así, no reparable, que tengo una asíntota aquí. Eso es otro cuento. Eso es otro cuento. Y ahí, claro, claro, el análisis es más delicado, ¿sí? Hay una fauna abundante de funciones ahí afuera, digámoslo así. ¿Ok? ¿Preguntas? Ya, entonces no se olviden de esto, ¿no? Así es como lo vamos a usar en la práctica, y esto lo vamos a usar, lo voy a explicar. Ya, quiero ir acercándome a las derivaciones, ¿ok? Porque como queremos atacar esto o sea, queremos usar esto para atacar ecuaciones diferenciales, necesito tener alguna propiedad útil con respecto a las derivadas, ¿cierto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Pregunta? Ya, entonces, la propiedad. Bueno, esto termina ahí. Entonces, la propiedad que nos conducirá a la aplicación de la transformada de Laplace en E2 es la siguiente. Entonces, propiedad. Voy a enunciarlo para la primera derivada primero. Entonces, transformada de la derivada. Entonces, digamos que sea f de 0 infinito en R de orden exponencial. Con f' también definida aquí, de 0 infinito en R, también de orden exponencial. Entonces, la transformada de la derivada en S es igual a S, la transformada de f en S, menos f en 0 más, donde f en 0 más es el límite cuando t tiende a 0 de f de t. Cuando t tiende a 0 más. El límite por la derecha. Cuando la f es continua en 0, esto es f en 0. Pero se puede ver en la demostración que tengo que tomar el límite en el fondo. Entonces, bueno, una observación también aquí, que también es una... También es una, ¿cómo decirlo? Claro, también es una simplificación en términos de la aplicación. Entonces, si f de 0 infinito en R es continua, en t igual 0, entonces la transformada de la derivada, bueno, más la hipótesis de la hipótesis, ¿cierto? Que la transformada también, o sea, perdón, que la derivada también yo pueda transformarla. Entonces, la transformada de la derivada es S transformada de la función sin derivar, es el truco, menos f en 0, ¿no? No tomo límite. Entonces, fíjense aquí. Esto, la función, le calculo la transformada a la función derivada y me queda la función sin derivar en este cálculo. ¿Okay? Entonces, y la aparición de la evaluación de la función en 0 me remite a las condiciones iniciales de la E2. Ya, entonces voy a alcanzar a aplicarlo para poder contestar la pregunta de para qué estamos estudiando esto y resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, déjenme
simplemente bosquejar la demostración. Una demostración muy simple, porque yo sé que la transformada de la derivada en S, por definición, es la integral entre 0 e infinito de exponencial de menos st, f' de t, de t. Entonces esta f' que está aquí me está gritando, intégreme por parte, ¿cierto? Entonces dice, intégreme por parte, por favor, porque estoy derivado aquí adentro de la integral. Entonces al integrar por parte, me queda, esta la voy a ver como, este f' de t, la voy a ver como el de b, en la forma de integración por parte. Entonces va a aparecer u por v, es decir, f de t por exponencial de menos st entre 0 e infinito, menos la integral entre 0 e infinito de exponencial, perdón, claro, de u, esta es u, entonces hay que derivar esto con respecto a t, porque esa es la variable de integración aquí, entonces me queda menos con menos me queda más s afuera, exponencial de menos st, f de t, integración por parte. Otra vez. Y entonces, cuando t tiende a infinito, como esta cosa es de orden exponencial, para un s suficientemente grande, esto tiende a 0. ¿Cierto? Y aquí hay algo... está bien. Y cuando t vale 0, por eso tengo que tomar el límite aquí. ¿Sí? Es f de 0 más. Esto es el límite. ¿Sí? Entonces esto que me queda menos límite cuando t tiende a 0 más de f de t, más s, y esto que está aquí, es exactamente la transformada de f en s. Luego, esto es lo que yo llamo f en 0 más, y en el caso continuo, si la f es continua en 0, queda f en 0, y este es s f de s. ¿Ok? Ya, es simple, y esta demostración está en todos lados, ¿eh? En todos los libros. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, entonces apliquemos. Aplicación. Creo que ya tenemos todo. Aplicación. Una ecuación muy simple. Pongamos I' más I igual a... No quiero ver. Ya, voy a hacer algo simple. ¿Eh? Eso. I en 0 igual 1. Decía algo. Una edad ordinaria. ¿Eh? Esta la podemos resolver de infinitas formas. Pero para que vean que da, ¿cierto? Esta es una edo lineal. Una edo lineal de primer orden. Esto para t positivo. Y entonces, suponiendo que la solución es de orden exponencial, voy a resolver esto usando transformada de Laplace. Entonces, usaremos transformada de Laplace para resolver esta, o este PBI en realidad, este problema de valor inicial, ¿cierto? Entonces, claro, aquí hay un acto de fe, en el fondo. Uno dice, voy a suponer que la solución es de orden exponencial, que tanto la solución como su derivada son de orden exponencial, y voy a aplicar cara de palo transformada de Laplace aquí sobre la ecuación. Entonces, la idea es aplicar L sobre la EDO, y al usar las propiedades antes vistas, se impone
la condición inicial. Entonces, me explico. Voy a tomar aquí I' más I igual a 1, y a esto yo le voy a aplicar transformada de Laplace. ¿Sí? Entonces, me queda transformada de I' más I en S igual transformada de 1 en S. ¿Ok? Pongámosle pongámosle un poco de color a esto. Le voy a poner un 2 aquí. Uy, qué color. Entonces ese 2 va ahí. Quiero usar que se vea la linealidad, ¿cierto? Estos pasos yo los estoy haciendo con detalle ahora, pero después después con la práctica, una se da cuenta de que o sea, va a desplegar el álgebra directamente. Porque aquí esto va a quedar igual, usando la linealidad, ¿cierto? Me queda L de I' en S, más 2L de I en S, igual L de 1 en S, pero esta tiene formulita, esta es conocida. Entonces voy a la tablita, y miro aquí, y me doy cuenta que, claro, la transformada de 1 es 1 sobre S, entonces me queda así. Aquí me queda 1 sobre S. ¿Cierto? Aquí usé linealidad, linealidad más transformada de 1, que es conocida. ¿Ok? Ok, entonces voy a llamar, esto es usual, voy a llamarle Y mayúscula de S a la transformada de I. Entonces ahora, al usar la propiedad anterior de la derivada, transformada de la derivada, entonces me queda S por Y mayúscula de S, menos I en 0, más, por fórmula, más 2 veces Y de S, igual 1 sobre S. Y ahora, y aquí impongo, aquí usé transformada de la derivada, ¿cierto? Pongámoslo en palabras, transformada de la derivada. Pero I' en 0, yo también hago un acto de fe nuevamente y digo, bueno, yo quiero una solución de esta ecuación diferencial. Entonces yo quiero que una solución que sea continua en 0. ¿Ya? Y entonces al suponer que la solución es continua en 0, este I0 más se transforma en I0, y ahora impongo la condición inicial, que es lo que expliqué aquí. ¿Ok? Y entonces me queda, al imponer la condición inicial, me queda S por I de S menos 1 más 2I de S es igual a 1 sobre S, al imponer la condición inicial. Esta es la condición inicial. ¿Ok? Entonces si uno limpia esto, ¿preguntas? Profe, ¿qué pasa si no es continuo en 0? Va a ser continua en 0. ¿Por qué? Porque es una ecuación diferencial, básicamente. Ah, ya. ¿Ok? Entonces, en 0 va a ser continua y a posteriori. Por eso digo, es un acto de fe primero. Es un acto de fe y la cuestión resulta. Ok. Y entonces aquí, claro, yo despejo Y mayúscula. Entonces, fíjense que me queda entonces I de S, factor de S más 2, ¿cierto? Porque aquí usé factor común, Y de S aquí y aquí, entonces me queda S más 2. Y el menos 1 lo paso al otro lado, igual 1 sobre S, que vino de la transformada de 1, y este 1 pasa sumando, más 1. ¿Ok? Y ahora despejamos Y de S, entonces me queda que Y de S es igual a 1 sobre S más 2, más 1 sobre S más 2. ¿Ok? Ya, entonces llegamos hasta aquí. Entonces, ¿cuál es la utilidad? Bueno,
A ver, déjenme finiquitar. Entonces, yo no quiero Y mayúscula de S, yo quiero Y minúscula. Yo quiero resolver la de O. Pero Y minúscula está escondida aquí adentro. ¿Cierto? Entonces, recordemos que, o retornando a la incógnita original, vamos a tener que transformada de Y chica de S es igual a 1 sobre S más 2 más 1 sobre S más 2. ¿Ok? Entonces, a partir de acá, fíjense que, ¿qué es lo que hace la transformada de Laplace? Transforma una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Esto es una ecuación igual. Esto termina siendo igual una ecuación. En el sentido de que hay una incógnita, que es Y, pero ahora esa incógnita aparece dentro de una integral en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría ahora a mí, a partir de ahora? Lo que me gustaría a mí ahora, a partir de este punto, es tomar antitransformada. Porque al tomar antitransformada, recordando esta observación aquí, ¿cierto? Yo voy a tengo por un lado la transformada de mi incógnita igual a la transformada de algo que yo debiese conocer, ¿cierto? Que es lo que está aquí. Entonces, si yo pudiese escribir esto como la transformada de alguien, gané. Porque al aplicar antitransformada, tengo que Y de t es igual a la antitransformada de esto que está aquí. Entonces, a partir de ahora, a partir de este punto, lo que queremos es encontrar la antitransformada del lado derecho de esto. ¿Cierto? Ahora, como él es lineal, ¿cierto? Como viéndolo como una aplicación, como un morfismo, ¿ya? En el lenguaje de álgebra. Como él es lineal, entonces él era menos 1, la inversa también. También. Entonces, de acá, de esta última expresión, voy a tener que Y de t es igual a la transformada inversa de 1 sobre S más 2 en t, más transformada de 1 sobre S más 2 en t. Y esta la conozco. Porque esta que está aquí, la tengo que mirar en la tablita, acá. Entonces, fíjense, yo tengo, ¿qué expresión llegué? Tengo un 1 sobre S más 2. Entonces, ese 1 sobre S más 2 lo veo como 1 sobre S menos 2. A esta yo le quiero calcular antitransformada. Entonces, recuerden que de aquí para acá es transformada y de acá para acá es antitransformada. Entonces, la antitransformada de 1 sobre S más 2, escrito como 1 sobre S menos 2, es exponencial de menos 2t. Entonces, yo aplico este principio aquí, en esta, y esta me queda, hay que aprender a leer la tablita, esta es exponencial de menos 2t. Porque estoy antitransformando, ¿ah? Aquí estoy pasando de el espacio, o sea, la función en la variable de frecuencia que se llama, esta que está aquí se le llama variable de frecuencia. Por su aplicación a señales, supongo, frecuencia. ¿Sí? Pasé de la variable de frecuencia a la variable original, el tiempo. ¿Sí? Entonces, antitransformé. Y ahora esta no es como de tabla. No es tan de tabla.
Pero para eso usamos fracciones parciales. Entonces, para esta, entonces para estrella, usamos fracciones parciales. Fracciones parciales. Entonces, 1 sobre S más 2, lo escribo como un A sobre S más un B sobre S más 2, con A y B por determinar. Entonces, al hacer eso, claro, S sobre S más 2 tiene que ser igual a AS más 2A más BS, y por lo tanto, esto me entrega un sistema de ecuaciones, porque yo tengo que igualar esto, tiene que ser igual a esto, como igualdad de polinomios. Entonces, eso implica necesariamente que 2A es igual a 1 y que A más B es igual a 0. ¿Cierto? Porque 2A tiene que ser igual a 1 y como en el numerador no aparece ningún S, A más B tiene que ser 0. Entonces de aquí se despeja fácilmente que A es igual a 1 medio y B, como A más B tiene que ser 0, B tiene que ser menos 1 medio. ¿Ok? Entonces esto que está aquí, esto, yo lo puedo escribir como, esto que está aquí, yo lo puedo escribir como un medio, 1 sobre 2S, que es este que está aquí, 1 sobre 2S, y el otro me queda como menos 1 sobre 2S más 2. Yo ocupo la linealidad de la antitransformada. Entonces, al ocupar la linealidad de la antitransformada, esto me va a quedar. Entonces, I de t va a ser un medio antitransformada de 1 sobre S en t, más un medio antitransformada de 1 sobre S más 2 en t, más el que había calculado antes. Y este que está aquí, es el mismo que este que está acá. Entonces este que está aquí sigue el mismo principio. Y entonces me va a quedar, y este también lo conozco, porque la antitransformada de 1 sobre S es 1. Al leerlo aquí, como antitransformada. La antitransformada de 1 sobre S es 1. Entonces, finalmente esto me queda. Aquí me queda un medio por 1, que es la antitransformada de 1 sobre S. Aquí me equivoqué el signo, creo, porque este va con signo menos. Entonces este va con signo menos. Menos un medio, la antitransformada de 1 sobre S más 2, que es exactamente esta que está aquí. Entonces me queda exponencial de menos 2t más exponencial de menos 2t. Entonces, una exponencial de menos 2t más menos un medio exponencial de menos 2t es más un medio era menos 2t, y encontré la solución. Fíjense que, bueno, y en cero vale, aquí, por eso decía esto del acto de fe, qué sé yo, va a resultar. Porque fíjense que cuando t tiende a 0, o sea, esta función es continua, y cuando t vale 0, esto me queda un medio más un medio, que es 1, que es mi requerimiento como condición inicial, y seguramente satisface este DO, porque si uno deriva esto, bueno, es fácil. Si uno deriva esto, y prima es menos 1, menos exponencial de menos 2t, ¿cierto? Esto es constante, así que es 0 al derivarlo, entonces me queda y prima en menos exponencial de menos 2t, y esto lo tengo que sumar, al sumarle 2 veces i, tiene que darme 1. ¿Cierto? 2i es 1 más exponencial de menos 2t, y entonces i' más 2i, ¿cierto? Se cancela con s y me queda 1. Entonces, es la solución. Y ahora, por supuesto, usted podría decirme, pero profesor, hace como 2 meses vimos cómo resolver esta ecuación con factor integrante, una ecuación lineal. Sí. Lo que estoy haciendo aquí es simplemente decirle, la transformada de Laplace también permite resolver
ecuaciones que ya sabíamos y con esta vamos a poder resolver otras que con las técnicas que tenemos antes no podríamos resolver. ¿Preguntas? Profe, y si, por ejemplo, no hubiera un método como para resolver esa parte, dice 1 entre S por S más 2, y no habrían fracciones parciales, nada de eso. O Entonces, sea, ¿ya se descartaría este método de o sea, la suma de las dos? una cosa es que no se puede usar fracciones parciales, pero ¿cómo se llama? Si esta cosa, o sea, la función a la cual tú le quieres calcular la antitransformada es como polinomial, sí se va a poder usar fracciones parciales. No estoy diciendo que sea fácil, puede haber una fracción parcial horrible, una potencia gigante aquí abajo. Eso está como fuera un poco del alcance del cálculo a mano. Pero en principio sí se puede hacer. Puede ser más complejo o menos complejo. Pero me refiero si es que no nos quedara nada así como tan, ni siquiera como tan bonito, algo como imposible, básicamente. O sea, Claro, ahí no hay mucho que hacer, digamos. ahí ya se descartaría este método. Lo que pasa es que no podrías escribir la solución explícita, por ejemplo. Pero sí te puede dar alguna información. Ah, Ahora, ya. claro, a ver si buscamos solución explícita, que es como lo que a uno siempre le gustaría, efectivamente no te serviría de mucho. Ah, ya, perfecto. ¿Más preguntas? Ah, eso, recuerden fracciones parciales. ¿Ah? Échenle un ojo. ¿Ya? Miren un poco, calculen algunas fracciones parciales. Ya, entonces déjenme ahora dejar enunciada, bueno, la propiedad, no solamente vamos a resolver ecuaciones de orden 1, vamos a poder resolver ecuaciones de orden superior. Entonces, propiedad, voy a dejarla enunciada, propiedad, que es una demostración directa, o sea, es una adaptación directa de esta demostración que dice acá, digamos que es simplemente integrar por parte. Entonces, uno tiene una fórmula para la transformada de orden superior, perdón, la transformada de la derivada de orden superior. Entonces, transformada de derivada. Voy a ponerlo aquí, general. Entonces, digamos que f de 0 a infinito en R, y todas sus derivadas hasta orden n, f', f segunda, etcétera, 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 hasta f a la n, son de orden exponencial. Ok, y voy para simplificar un poco, que son continuas todas, ¿sí? Continuas en cero. Ya, para no estar poniendo el cero más, bueno, da lo mismo. ¿No? Entonces, la transformada de la derivada nésima, ns, es s a la n, transformada de la función sin derivar, ns, menos, y aquí hay una especie de desarrollo dependiendo del orden. Entonces, a ver, déjenme si no quiero equivocarme. Menos, bueno, voy a poner menos Sn menos 1, f en 0, menos Sn menos 2, f' en 0, etcétera, 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 hasta Fn menos 1 en 0. Entonces, nosotros vamos a llegar hasta orden 2, ¿eh? Hasta orden 2. Entonces, en particular, no sé, pongámoslo aquí como una observación, cuando n vale 2, entonces tengo que la transformada de la segunda derivada de f en s es s cuadrado, transformada de f en s, menos, n vale 2, entonces me queda n cuadrado aquí va a quedar s a la 2 menos 1, o sea, s, f en 0, menos, cuando n vale 2, llevo hasta n menos 1, o sea, la derivada, en este caso. Entonces me queda f' en 0. Que es ad hoc a un problema de valor inicial para EDO de segundo orden, porque para una EDO de segundo orden necesito el valor de la función y de su derivada en una condición inicial, ¿cierto? Entonces eso complica, por supuesto que complica un poco más las cosas en la fórmula, porque no solamente va a aparecer
la f en 0, como apareció en este caso, ¿cierto? Acá, la incógnita en 0, sino que va a salir también S, f en 0 y f' en 0. Entonces estos términos, fíjense que, retomando un poco lo que hicimos antes en esta EDO, lo que uno hace es calcular transformada, la transformada mata o baja las derivadas, ¿cierto? Mata las derivadas, las transforma en otra cosa, y entonces llegamos a esta ecuación algebraica. Ahora, los términos que aparecen provenientes de las condiciones iniciales van a molestar igual, porque va a quedar una expresión que tiene a la transformada de la incógnita, y van a aparecer los términos que vienen de las condiciones iniciales, que por ejemplo aquí apareció el 1, al pasarlo al otro lado, ¿se fijan? Entonces, por supuesto que se pone más engorroso el asunto. ¿Ok? ¿Preguntas? Entonces ustedes ya podrían, por ejemplo, resolver este DO con transformar Laplace. Entonces, ejercicio. ¿Qué dice ahí? Ejercicio. Encuentre la solución de I segunda más I igual 1, con I en 0 igual 0, I' en 0 igual 1, usando transformar Laplace. Entonces deberían llegar, es de fácil resolución usando, por ejemplo, coeficiente indeterminado. Entonces, usen transformar Laplace y vean que llegan a la misma solución. Esa es la idea. ¿Profe? Sí. Pero, o sea, ¿y este método así no sirve para resolver con coeficientes, ¿cierto? Algunas veces sí. Algunas veces sí. Ah, ya, Por pero, ejemplo, o sea, por ejemplo, hay un T ahí, dices tú. ya. Claro. Necesitamos otras propiedades. Pero Ah, ya. sí permite atacarlas. Pero nosotros, digámoslo así, o sea, esas con coeficientes variables se las dejamos a la serie potencia. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Dejémosla se puede atacar, o sea, no hay una única forma de atacar los problemas, y muchas formas. Esas de coeficientes variables, dejémosela a la serie potencia, y esta, o sea, transformar a Laplace la vamos a dejar para otro caso muy especial, pero necesitamos un poquito más de tiempo para verlo. Que es básicamente el caso en que el lado derecho es discontinuo. Tengo una fuente aquí F, o no sé, h de t, donde la h de t, por ejemplo, una función que es periódica, pero discontinua. Entonces vale 0, 1, y después vale 0 hasta 2, y después vuelve a ser 1 entre 2 y 3, después entre 3 y 4 vale 0, así. Que son pulsos, digamos, que son señales. Entonces, típicamente, bueno, ustedes que son eléctricos, es cuando la fuente es discontinua, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, le vamos a dejar la pega a la transformada de Laplace, atacar problemas con datos discontinuos. Esa es como la idea. ¿Ok? Ah, ya, sí, porque para cuando ahí h es continua, entonces ahí usaríamos nomás coeficiente indeterminado y era. O sea, Claro, o sea, o variación de parámetros. sí, variación de Ah, parámetros, todo claro, eso. claro. Ah, ya, perfecto. Exacto. Y bueno, y va a permitir resolver otro tipo de ecuaciones, que son las integrales, ecuaciones integrales. Pero falta un poquito para eso. ¿Ok? Ya. Ok, nos vemos.